Muy bien, gracias. Muy buenas noches. A nombre del grupo Marcos Escudero voy a moderar esta reunión. Una reunión interesante, importante, porque va a tratar el problema de la basura, la gestión de la basura y el tema municipal. Y vamos a escuchar a dos panelistas, a José Carlos Campero Núñez del Prado, que viene de La Paz, y a Mijail Mercado Hidalgo desde Cochabamba. El problema de la basura aquí en Cochabamba especialmente se ha constituido en un problema muy serio, muy delicado, por no decir grave, y no parece fácil entender la problemática que ya viene de tanto tiempo y que las autoridades municipales no puedan encontrar una solución, no solamente para el corto plazo, sino para una sostenibilidad en el largo plazo. La experiencia de los dos panelistas van a ayudar a entender lo que estamos buscando, que se reflejan en dos preguntas que hemos planteado en la invitación y que se refiere a qué modelos de gestión pueden aplicarse en Bolivia para tratar el tema de la basura y cómo se efectúan estos desafíos en La Paz y Cochabamba y qué obstáculos se enfrentan para sus respectivas implementaciones. Ya están los dos panelistas, acaba de entrar José Carlos y estaba ya Mijail Mercado. José Carlos Campero Núñez del Prado es economista, tiene maestría en gestión y políticas públicas de la Universidad Católica Boliviana. Él es secretario ejecutivo municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y ha trabajado mucho en proyectos de planificación urbana, gestión ambiental y en fortalecimiento institucional. Mijail Mercado Hidalgo es arquitecto, es secretario de Planificación y Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba desde octubre del 2021. Él ha realizado muchísimas actividades en su profesión y en resumen prácticamente ha trabajado en 1.600 proyectos y varias obras de reconocida imagen en Cochabamba. Muy bien, Mijail, muchísimas gracias. Nos has dado una explicación amplia y detallada de lo que significa la administración del problema de la basura en Cochabamba. Entendemos las dificultades que se presentan en la adjudicación de las licitaciones. Es muy difícil que empresas extranjeras quieran participar en este negocio, entre comillas, porque no solamente la inseguridad jurídica, sino los problemas de fijar precios y costos a mediano y largo plazo con la coyuntura del tipo de cambio en alza permanente hace muy difícil que una empresa extranjera quiera invertir. Por otra parte, las empresas locales no sé si tienen la dimensión económica y tecnológica como para hacerse cargo del tema, pero la posibilidad de desagregar eso en distritos puede aliviar ese problema, aunque le va a perjudicar al concepto de economías de escala, porque cada una de las plantitas va a ser menos eficiente en su proceso de industrialización, que ustedes están decidiendo en un modelo horizontal y no vertical, de tal manera que se va a tener que administrar no solamente en la generación de la basura, sino en su industrialización parcial y luego en la final y su comercialización. Creo que el problema fundamental está en la concientización de la población. Creo que la población está viendo muy periféricamente el tema, se queja del tema de la basura, pero no está tomando conciencia de que la solución está en su propia actitud. Entonces, está bien lo que plantean, creo que es importante y indudablemente la gobernabilidad hace muy difícil porque la pugna política debe ser muy grande en términos de no solamente de la alcaldía, sino del rol político que juegan los alcaldes en la política nacional y por tanto están sujetos a todas esas presiones que vienen a través de los comunarios y de las regiones que están en posibilidades de recibir a esta basura.
El rol de los ciudadanos entonces es lógico y te agradezco. Ya después escucharemos comentarios que puedan venir de los participantes. Ahora le voy a pedir a José Carlos Campero Núñez del Prado que nos haga la presentación de su ponencia. Por favor, José Carlos. Mil gracias, mil disculpas por haber entrado un poco retrasado. Le había anunciado un poco antes a Roberto. No voy a prender mi cámara porque estoy en el auto bajando de la oficina ahorita. Espero me oigan bien. Cualquier cosa, por favor, me avisan si hay alguna interrupción en la señal. ¿Estás bien? Les voy a con... Perfecto, muchas gracias. Les voy a hacer un cuentito de lo que ha pasado los últimos 4 años, recorriendo todas las preguntas para que vayamos en sincronía con la presentación que ha hecho Cochabamba. Cuando asumimos la gestión el 2021, el mapa que plantea Cochabamba hacia adelante ya estaba implementándose en La Paz. La Paz tiene contenerizada la basura ya hace 8 años. Tenemos huertos urbanos, tenemos la planta de tratamientos de residuos de construcción y demolición, tenemos nuestra planta de compost, tenemos la política incorporada de economía circular, teníamos a la cooperación apoyando en varias de estas cosas, tenemos una planta de separación de residuos aprovechables que actualmente se venden a varias empresas como Empacar, la fábrica de vidrios, la papelera, etcétera, y que le generan recursos a la alcaldía. No se entienda en ningún caso, digamos, que esto es una maravilla de ingresos. Y básicamente lo hemos recibido así. Pero todo es un problema, ¿no? Uno puede pensar que en teoría estas cosas funcionan y en 4 o 5 años todo va a marchar sobre rieles. Las problemáticas que ha mencionado mi colega de Cochabamba siguen latentes, independientemente de que hayamos modernizado de forma muy importante el sector de los residuos en la ciudad. Eh, y yo creo, simplemente para acabar esta pequeña introducción, que el problema de fondo no es tanto el proceso de recolección de la basura como la disposición final. En términos políticos, esto es lo más complejo. Por suerte tenemos una luz al final del túnel ahora que puede ser importantísima, no solo para nosotros, sino para resolver esta temática a nivel nacional, al menos en los 9 municipios capitales más el Alto. Entramos entonces el 2021, estábamos todavía en pandemia. Hicimos, bueno, nos entregaron un relleno sanitario que de verdad no estaba siendo manejado como tal, era más un botadero. Cuando yo fui como secretario de gestión ambiental, así empecé yo el 2021, fui a hacer la inspección al relleno sanitario y de verdad me quedé asustadísimo porque en ese entonces la basura era un tema desconocido para mí. Yo soy economista, eh, pero el solo hecho de mirar el tratamiento que se estaban haciendo a los residuos en la ciudad de La Paz daba miedo porque se veía una cosa demasiado frágil y estábamos además a 2 años de haber salido de el desplome que hubo de la celda más importante que tenía el relleno de Alpacoma. Entonces, esto había cambiado un poco las reglas del juego, se le quitó la concesión a la empresa Tersa de la administración del relleno y empezó un largo periodo que continúa hasta ahora con una administración propia de la disposición final, es decir, de la administración del relleno sanitario. La Paz cuenta con una concesión de 30 años para la recogida de la basura. Esto está a cargo de una empresa que se llama La Paz Limpia, que ya está llegando un poquito a la mitad de su periodo de concesión. Es la empresa que ha invertido en todo el equipamiento moderno que tiene la ciudad, no solo en vehículos, que además son especialmente construidos en Volkswagen de Brasil para La Paz, con motores que están adecuados a diésel para la altura, de forma tal de que no haya problema con las cargas, las pendientes, etcétera. Es una empresa que tiene una estación de transferencia importante en la que los coches que recogen la basura contenerizada, es decir, que cargan los contenedores y vuelcan estos, ya sean orgánicos o inorgánicos, eh,
los llevan luego a esta estación de transferencia y ahí todo esto se vuelca a otros camiones especializados que son los camiones que sí van al relleno a hacer la disposición final de esta basura. En la caracterización de los residuos que tiene la ciudad de La Paz, o el municipio, perdón, que es una caracterización que fue hecha en conjunto con el Ministerio de Planificación ya hace más o menos unos 9 o 10 años atrás. Ahí se ha determinado en ese entonces que teníamos un componente del 60% de orgánico y 40% de inorgánico. Este 40% de inorgánico no necesariamente es aprovechable. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cartones, papeles y demás que están sucios no se pueden utilizar. Una hoja de las que nosotros imprimimos que tiene impresión a ambos lados no se puede reciclar. Entonces, al menos una de las caras tiene que estar limpia y normalmente lo que se utiliza son cartones de embalaje y ese tipo de cosas, maples de huevo como aprovechables o plásticos como el PET, bolsas de leche, de lácteos, etcétera. Las bolsas de un solo uso, como las que nos dan en los supermercados, etcétera, normalmente terminan ensuciándose y no tienen, digamos, una demanda en el mercado interno como para tratarlas. Entonces, hoy por hoy, nosotros como aprovechables tenemos las botellas PET, los plásticos como estas leches de lácteos, aprovechamos vidrio, lo molemos y se lo vendemos a la empresa nacional de vidrios. Todo lo que es cartón lo reciclamos, lo enfardamos y se lo vendemos a Cartón Ball. Eh, y estos son los principales productos que utilizamos hoy para venderlos a empresas como Empacar, como les decía al comienzo, y que generamos algunos recursos públicos. No es muy importante, no es muy importante esta generación de recursos porque no hay una masa crítica de verdad en este país que nos permita pensar en cerrar esto que se llama la economía circular. Tenemos muy poca masa crítica. De hecho, cuando hemos tenido reuniones con empresas, ya voy a entrar a este tema, y te preguntan cuál es la cantidad de toneladas que generas al día, La Paz genera 650 toneladas al día, y esto es pues ínfimo respecto de lo que se requiere para que la economía circular funcione de forma sostenible y genere los retornos económicos como para que una empresa se anime a hacer una inversión en las cantidades que se requiere. Entonces, por lo menos en esta latitud del país, vamos a tener que jugar para un proyecto así de importante entre los municipios de La Paz y el Alto. El Alto colecta casi 900 toneladas al día, que sumadas, digamos, a nuestras 700, hacen ya 1.500 toneladas día, que ya más o menos es una cantidad que podría ser importante para considerar cualquier tipo de transformación que pueda a una empresa privada generarle plata. Entonces, ya en ese 2021 hicimos un taller internacional virtual, porque no se podía viajar todavía. Participaron 20 empresas internacionales que nos contaron lo que estaban haciendo. Ahí cuando uno empieza a reunirse con empresas te das cuenta que hay de la A a la Z de opciones para tomar, desde cosas así tan increíbles como generar energía eléctrica o generar hidrógeno o a través de la pirólisis generar un diésel que pueda ser transformado y utilizado como biocombustible, etcétera, hasta cosas tan simples como simplemente transformar todo en compost. Entonces, como había tal multiplicidad de cosas, le pedimos al BID y a la CAF y al Banco Mundial que nos apoyen en base a su experiencia y nos ayuden a terminar de hacer un informe producto de este taller. Y básicamente la respuesta de estos tres organismos internacionales en su experiencia fue, tienen que hacer las cosas simples con una tecnología que pueda ser fácil de implementar en América Latina y además que esa tecnología ya exista y esté siendo implementada en el resto de países de forma tal de que si necesitas un experto o un repuesto puedas tenerlo en 3, 4 horas en Bolivia, porque un día que la planta para son 650 toneladas que no sabes dónde ponerlas. Entonces empezamos en base a toda esta información a trabajar en un modelo de concesión, en un modelo de negocios, que terminó utilizando como insumos más importantes la exposición en este taller que nos hizo un participante que se inscribió y que no tenía nada que ver con residuos sólidos, que fue la cementera Soboce.
Soboce hizo una de las presentaciones más importantes para el municipio de La Paz, porque nos planteó un escenario muy interesante en el que nos dijo, hemos hecho todo un análisis del sector, no solo del sector, sino del sector energético. El gas en Bolivia va a ser cero para la industria más o menos entre el 27 y el 2030. Por lo tanto, hemos empezado como planta cementera a invertir con apoyo de unos expertos en Suecia para ver cómo podemos cambiar nuestra matriz energética de 100% ser demandante de gas natural a poder transformarla en una que pueda empezar a utilizar otro tipo de combustibles no fósiles, y ahí aparecía de forma muy importante este tema de los residuos sólidos. Ahora, esto era una idea, igual que la idea que nosotros estábamos empezando a manejar. Incorporamos un modelo de negocios que suponía la administración de los dos rellenos sanitarios, es decir, hacer el cierre técnico y ambiental de Alpacoma, que ya estaba cerrado, y necesitaba empezar a tener esa gestión, y el inicio de la administración y el manejo del relleno de Sacachuru, donde entraba en ese entonces toda la basura que cada día producíamos los paseños. Seguidamente, la incorporación de una planta de tratamiento mecánico biológico para separar todos los tipos de residuos que tenemos, y finalmente un proceso de secado de la basura con miras a poderla enterrar de forma seca, es decir, pasar de un relleno húmedo a un relleno seco, y cuando Soboce tuviera ya la posibilidad o hubiera incorporado esta transformación tecnológica para cambiar su matriz energética, poder desenterrar esto y empezar a vendérselo para su horno como combustible. Han pasado 4 años, hemos tenido 2 licitaciones fallidas a las que se han presentado varias empresas, pero como la economía venía deteriorándose, ustedes ya lo han mencionado de forma muy importante, al final las empresas han terminado echándose para atrás porque estábamos pensando más o menos en ambas licitaciones en una inversión de unos 25 millones de dólares. Y la pregunta de fondo que nos hicieron las empresas en su momento fue, ¿qué vamos a hacer con la plata al momento de repatriarla? Y claro, ahí es donde se daban la mayor parte de las incógnitas, porque para ellos era fácil comprar todas las maquinarias necesarias afuera con sus dólares de afuera, pero una vez empezando a gestionar el tema aquí y ganando en bolivianos, la pregunta que ellos se hacían, ¿y nuestra plata qué hacemos? No la podemos tener aquí en bolivianos porque se va devaluando, y tampoco la podemos sacar afuera porque los costos de transferencia al exterior de las remesas ya era bastante elevado y estaba en una tendencia a elevarse. Entonces, fracasamos en las 2 primeras propuestas, pero esto al final del día nos ha dado tiempo, un tiempo que ha sido aprovechado muy bien por Soboce porque ha desarrollado estas tecnologías, ha invertido 8 millones de dólares y ha permitido que hoy, ya en una fase piloto desde comienzo de este año, nosotros le estamos metiendo residuos aprovechables al horno de Soboce. Hemos hecho pruebas calóricas con todas las mezclas de residuos que tenemos, desde botellas PET y otros tipos de plásticos que ahí sí pueden entrar. Hemos hecho también pruebas de calor en los residuos orgánicos secos que producimos como residuos en La Paz. Y al final lo que nos ha dado es que todos cumplen el requerimiento mínimo que tiene Soboce. Entonces, en función a eso, estamos haciendo hoy por hoy un planteamiento mucho menos exigente, incluso dentro del marco de nuestra política de economía circular. Lo que queremos para los próximos 2 años es, si bien ahora vamos a empezar a meterle a partir del mes de septiembre, octubre, toda nuestra basura aprovechable al horno de Soboce, nosotros ya la picamos a 5 centímetros y se la mandamos a Soboce, y Soboce la mete a través de unos alimentadores en los que ha invertido al horno. Ha invertido en esta tecnología, no es una tecnología fácil, pero además está incorporando en estos meses hasta septiembre una nueva tecnología que es la incorporación de unos nuevos filtros que van a permitir incluso incorporar al horno
materiales que tienen alto componente de cloro, como por ejemplo el PVC. Entonces, Sobose es la empresa cementera más moderna que tiene Bolivia, cumple con holgura las medidas ambientales que establece la ley ambiental y además está trayendo este último filtro que requiere para tratar temas con cloro, lo que nos va a permitir en el mediano plazo incorporar casi la totalidad de los residuos que producimos de forma diaria en La Paz. Como les digo, hemos empezado un piloto con la parte fácil y la parte difícil ya viene con el tema del secado de la basura orgánica y empezar a tener unos estándares de medición diaria para que le podamos alimentar residuos orgánicos secos con el grado calórico que requiere como mínimo el horno de Sobose para no perder temperatura. Este es el proyecto que tenemos de mediano y largo plazo en La Paz. Sobose ha hecho una alianza con el municipio de, ay Dios, se me ha ido, donde está ahorita la planta de cemento en Viacha, y también ha hecho un acuerdo con nosotros y un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua le ha entregado 2 toneladas de estos plásticos de las pantallas de computadoras, los teclados, etcétera, para que haga el piloto también. Se han hecho todos los estudios respecto de cuál es el poder calórico, cómo han funcionado los hornos, etcétera. Está incorporando residuos nuestros y del municipio de Viacha, y hasta ahorita todos los resultados que tenemos son buenos, a excepción de las elevadas presencias de cloro en la muestra, que esto se va a solucionar una vez llegado e instalado el último componente de esta transformación tecnológica que está haciendo Sobose, que es el filtro para cloro. Entonces es de esperar, digo yo, que probablemente este ya sea un negocio marchando en toda su amplitud para el 2030. Sobose tiene una perspectiva de mediano y largo plazo de sustituir el componente de 100% de gas natural por un componente alternativo, al menos en 30%. Entonces, para nosotros, eso es una oportunidad que no podemos malgastar, pero para lograr los objetivos de Sobose, Sobose va a tener que meter y tratar los residuos de La Paz y el Alto para poder lograr o acercarse a ese objetivo que tiene, y probablemente en su momento y dependiendo de la escasez real que vaya a demostrar el país de gas, van a tener que comprar probablemente o traer o transportar residuos de otros departamentos o de otros municipios, como probablemente pueda ser Oruro, Cochabamba, etcétera. Si este modelo sirve, va a ser un excelente modelo a replicarse en el mediano plazo con cementeras como las de Cochabamba y la de Sucre y la de Santa Cruz. Nosotros nos hemos reunido con todas, ninguna ha empezado siquiera a pensar en esto. Sobose lo empezó a pensar el 2021 y ya ha transformado su matriz energética, y eso para nosotros es importante porque ya nos permite estar ahorita en un modelo de venta de residuos aprovechables. Ahora, esto parece ser muy interesante, nos ha permitido bajar las expectativas de inversión, hoy con unos 6 millones de dólares orientados básicamente a secar la basura orgánica, y esto es un proceso fácil, se construyen celdas como canchas de paleta para darles una idea, pero cuyas paredes tienen solo una altura de 2,5 metros o 3, donde entran 2,000 toneladas de residuos y luego se lo tapa con una cubierta de Gore-Tex y se le insufla oxígeno para secar. Es muy parecido a un proceso de compostaje que tienen países como Chile, Argentina, Brasil o Colombia, pero en este modelo que estamos manejando no necesitamos inversiones en remover la basura para que no se queme, sino aquí lo único que importa es bajarle el componente de agua, que en el caso de La Paz tiene 60% de agua en nuestros residuos, por lo tanto, a 22 días después de secada la basura, más o menos esta se ha reducido 2/3, y la inversión es con la construcción de 22 celdas de 2,000 toneladas cada una, lo cual nos permitiría en 22 ciclos tener un ciclo continuo de generación de alrededor de 800 o 700 toneladas día de residuos que se irían
a alimentar el horno de Soboce. La fase 1 con ellos es meter residuos aprovechables, como estamos haciendo ahorita, todo tipo de papeles, todo tipo de plásticos, todo tipo de llantas, incluso vamos a poder meter aceite de los pumascataris en desuso. Todo esto está planificado dentro del trabajo que está desarrollando Soboce y de forma posterior, yo me imagino que de aquí a unos 2 años ya vamos a poder incorporar los residuos orgánicos secos, de forma tal de que si esto sale como estamos preveyendo Soboce y nosotros, podríamos en los próximos 8 o 10 años tener por fin una solución, digamos, muy interesante para alimentarle energía a las empresas cementeras en el país, que son varias, que se comerían básicamente los residuos de las 9 capitales más el Alto para ser competitivas en términos de la producción de cemento, habida cuenta que se van a estar enfrentando a una matriz energética nacional de un país importador neto de hidrocarburos. Ahora paso a los temas políticos. El tema de los residuos es un tema altamente político y mucho más, esto se eleva exponencialmente cuando eres de un municipio opositor al gobierno central. Así lo hemos visto siempre con el Maya, siempre tenemos problemas cuando presentamos nuestra documentación para las licencias o aprobaciones de los rellenos sanitarios. Lo mismo con la gobernación. Te reciben, te rebotan por cualquier concepto. Es sumamente complicado llevar adelante procesos de certificación de los rellenos sanitarios, etcétera, y conseguir las licencias de funcionamiento. Básicamente, entre el Maya y la gobernación se han ocupado de ponernos multa todo este tiempo, tal y cual lo hacían desde la gestión de Lucho Revilla. El otro ámbito de política que es paralelo y que corre de forma constante es la población. Yo me acuerdo durante la transición, me llamó el Lucho y me dice: José Carlos, necesito que nos reunamos esta tarde. Me subí al Palacio Consistorial, entro al Salón Rojo y había ahí un mundo de personas. Me presenta al Distrito 6 de Cotaúma en La Paz. Es un distrito que cabalga por el problema de límites entre Achocalla y La Paz y siempre se han constituido en un factor político de mucho cuidado, muy sensible. Tienen POA con nosotros, tienen POA con Achocalla. El alcalde de Achocalla tiene un subalcalde ahí, nosotros también tenemos un subalcalde ahí, y se benefician por doble partida porque está siempre latente la amenaza de que nos bloqueen el relleno. Ha sucedido un par de veces. Hemos ganado una acción de libertad que nos permite inmediatamente iniciar los procesos penales a quienes bloqueen el relleno, lo cual ha hecho que la intensidad de los ánimos bajen un poco. Y sobre la base de un trabajo constante de relacionamiento político con este distrito y su gente, hemos mantenido bastante pacífico el tema y no hemos tenido grandes problemas en trabajar. Sin embargo, estamos empezando a notar que como se viene una etapa electoral, los apetitos sindicales y de los dirigentes de ambos municipios han empezado a surgir. Se tienden a ponerse en estas épocas medio radicales y claro, un tema que les puede dar réditos es el bloquear el relleno sanitario. Como hay este problema de límites, no solo tenemos el problema con la población en La Paz, sino también con la población en el municipio de Achocalla, que se aprovecha muchísimo de esta temática. Por suerte hemos trabajado de forma conjunta. Hemos tenido un piloto con el municipio de Achocalla en el cual hemos incorporado su basura durante 2 semanas. Los hemos ayudado a hacer la caracterización. Ellos generan 11 toneladas al día, por lo tanto no hay mucho problema de trabajar de forma conjunta con ellos. Hemos firmado un acuerdo en el marco de nuestra propuesta de industrialización de la basura para convertirla en combustible para el horno de Soboce. Ellos están incorporados. Entonces, por lo menos en la parte técnica, las cosas marchan bien. En la parte política tenemos estos problemas, como les he dicho. La recolección de la basura, que es el negocio que va bien, tenemos una empresa que hace un buen trabajo. Tenemos también ahí personas que se sacan más o menos 70 toneladas de residuos aprovechables de los contenedores o los recolecta directamente de las familias o de los basureros que están emplazados en todas partes de la ciudad.
más o menos hemos tenido que trabajar con 2 asociaciones de mujeres con las que trabajamos permitiéndoles una recolección legal, les damos capacitación en temas varios como los cuidados que hay que tener para recolectar estos residuos, contabilidad básica, y son mujeres que generan más o menos entre 600 a 700 bolivianos mes como un aporte que suma al ingreso familiar. No hay forma, creo yo, de evitar esto. Hay que tomarlos como socios para poder hacer este trabajo. Y cuando tengamos marchando ya a plenitud este tema con Soboce, vamos a tener que considerarlos como un actor importante porque no podemos quitarles el negocio y abrirnos un nuevo frente de conflicto social, quitándole la posibilidad de complementar el ingreso a muchas familias en la ciudad que prácticamente algunas monoparentales con la madre como jefe de hogar viven o sostienen sus familias con estos ingresos. Entonces, es un tema a tener cuidado de cara a lo que viene. Ahora, estamos armando ya no una concesión, estamos armando una alianza público-privada para el tema de la administración de los rellenos y una separada para el tratamiento y secado de los residuos sólidos que permita entregárnoslos a la alcaldía y que la alcaldía se los venda a Soboce. No se olviden que por ley los residuos son de propiedad de los municipios y por lo tanto quien va a hacer el negocio con Soboce es el municipio. Entonces hemos hecho un cálculo de lo que calóricamente paga hoy Soboce por el gas natural y hemos extrapolado esto a los valores calóricos de los residuos y ya sabemos cuáles son los montos que tenemos que cobrar por tonelada de cada uno de los residuos que la ciudad de La Paz genera. Entonces, esperemos que todo siga yendo hacia adelante de forma armónica y podamos lograr este tan ansiado objetivo que va a permitir al resto de municipios grandes poder hacer a través del sector privado inversiones no muy onerosas, porque el próximo quinquenio no se pinta bien en términos de posibilidades de atraer mucha inversión extranjera directa para este tipo de proyectos. Entonces, vamos a lanzar hacia el último trimestre del año esta convocatoria. Esperemos tenga los resultados que estamos esperando y haya alguien suficientemente valiente como para visualizar no solo el negocio de La Paz como algo interesante, sino Bolivia como un mercado potencial para las próximas 2 o 3 décadas en esta lógica de generar un nuevo combustible que hoy no existe en Bolivia y que se llama CDR, combustible derivado de residuos, y que en muchos países ya se utiliza. El caso más paradigmático es Suecia, donde el 96% de los residuos que ellos producen se meten al horno, no solo de cementeras, sino de otras plantas, y encima ellos compran los residuos de otros países de Europa porque no les abastece la producción propia. Obviamente, haciendo las distancias entre los residuos de los países del norte y los del sur, ellos tienen un componente mucho más alto de aprovechables que de orgánicos, y nosotros tenemos mucha mayor cantidad de orgánicos que de aprovechables. Entonces, ese es el panorama. Hay que manejar esto de forma muy cuidadosa porque es sumamente sensible en términos políticos. Lo estamos empezando a notar en este inicio de proceso electoral, tanto nacional, y probablemente lo vamos a notar mucho más aún hacia fin de año, cuando el calor de lo que va a ser la contienda electoral en la administración subnacional empiece a tomar color. Entonces, es una responsabilidad completa de los municipios darle una solución al tema de los residuos sólidos. Es un tema sumamente complejo, enfrentando la inexistencia de masa crítica para desarrollar ningún negocio por lo pronto que sea rentable y que pueda generar la aparición de muchas empresas y demás, pero es auspicioso. Creo que si el resto de empresas como las cementeras se dan cuenta de que, como sucede en todo el resto de países de América Latina, no estamos aquí inventando la pólvora, han empezado a diversificar sus matrices energéticas. Hay un campo muy importante para los residuos como un insumo constante en el tiempo, porque además es creciente en las ciudades y ha crecido de forma interesante después de la pandemia en el uso de plásticos, ¿no? Todo viene embalado y plastificado a partir de ese momento. Entonces, eso nos augura, digamos,
una buena perspectiva de aquí hacia 5, 7, 10 años. Como les digo, estamos apostando nosotros todo a ese modelo y esperemos que salga. Por suerte, esto nos ha permitido juntar el hambre con las ganas de comer en La Paz, dado a la presencia tan cercana de Soboce acá y el haber tenido probablemente el sistema de tratamiento de residuos más desarrollado en el país. Este es un trabajo que se viene haciendo un poquito más de una década y se ha constituido en una de las varias políticas de Estado que existe en el municipio de La Paz y en el marco de su institucionalidad. Entonces yo lo dejo aquí para no alargarme más y me abro a cualquier comentario o pregunta a partir de ahora. Muchas gracias.